Hola a todos, mi nombre es Uciel Armando Tenorio Domínguez del grupo 2401 del Tecnológico de Estudios Superiores de Chalco. En este video les voy a hablar sobre el tema de las levas. Es para una exposición de la materia de análisis y síntesis de mecanismos. Un mecanismo muy importante dentro del diseño de máquinas y de la ingeniería mecánica. Las levas están presentes en muchísimas máquinas que utilizamos diariamente, aunque muchas veces pues no logramos apreciarlo, están ahí presentes, por ejemplo en los motores de automóviles o en máquinas de empaques, en equipos industriales o incluso en algunos dispositivos médicos. La función principal de una leva es transformar el movimiento giratorio de un movimiento lineal o un movimiento oscilatorio de una forma completamente controlada. Gracias a su diseño es posible decidir cuándo inicia el movimiento, cuándo se desplaza el mecanismo, cuánto tiempo permanece detenido y cuándo regresa a su posición inicial. En esta presentación veremos 4 aspectos muy importantes. Primero conoceremos la nomenclatura y clasificación de las levas. Después analizaremos los diagramas del desplazamiento. Posteriormente veremos cómo se realiza el diseño analítico y gráfico de una leva de disco. Y finalmente explicaremos cómo estos mecanismos pueden analizarse utilizando software especializado. Antes de ver cómo funcionan unas levas, primero debemos saber exactamente qué son. Una leva es un elemento mecánico que tiene un perfil especialmente diseñado. Cuando esta pieza gira alrededor del eje, empuja a otro componente llamado seguidor, haciendo que éste se mueva de acuerdo con la forma de una leva. Lo interesante es que el movimiento del seguidor depende muchísimo de la geometría del perfil de la leva. Si cambiamos el perfil, también cambiaría mucho el movimiento. A continuación, veremos las partes principales de una leva. La primera es la propia leva, que es la pieza que gira. Después encontramos al seguidor, que es el elemento que está en contacto con una leva y recibe el movimiento. También tenemos el eje de rotación, es el cual gira alrededor de la leva. Otra parte importante es el círculo base. Este círculo de menor radio de la leva y sirve como referencia para diseñar otro perfil. Después está el perfil de la leva, que es la superficie encargada de producir el movimiento del seguidor. Finalmente tenemos la elevación máxima, también conocida como carrera del seguidor, que representa la distancia máxima que recorrerá durante el movimiento. Ahora bien, hablemos sobre la clasificación de las levas. La primera clasificación corresponde a las levas de disco. Estas son las más utilizadas en la industria porque son fáciles de fabricar y ofrecen un excelente control de movimiento. Tienen una forma circular y el perfil exterior determina el desplazamiento del seguidor. Después encontramos las levas cilíndricas, que en este caso el perfil no está al borde, sino en una ranura alrededor del cilindro. Este tipo permite realizar movimientos mucho más complejos y el otro tipo son las levas de cuña. A diferencia de las anteriores, aquí la leva no gira, sino que se desplaza en línea recta sobre un eje X o un eje Y. Finalmente, existen las levas conjugadas. Estas utilizan dos levas trabajando juntas para mantener siempre el contacto con el seguidor, evitando pérdidas de movimiento cuando el mecanismo trabaja a altas velocidades. También podemos clasificar las levas dependiendo del tipo de seguidor. Existen seguidores de rodillo que reducen el desgaste gracias al rodamiento, seguidores planos que son los más sencillos pero generan mayor fricción, los seguidores de punta utilizados cuando se necesita mayor precisión, los seguidores oscilantes que giran alrededor de un eje y los seguidores traslacionales que únicamente realizan movimientos rectos. A continuación veremos algunas aplicaciones. Uno de los ejemplos más conocidos se encuentra en los motores de combustión interna, como el que se presenta en la imagen. Dentro del motor existe un árbol de levas que controla exactamente cuándo deben abrirse y cerrarse las válvulas de admisión y escape. También se utilizan en máquinas empacadoras para sincronizar movimientos. En máquinas textiles ayudan a controlar el movimiento de agujas y rodillos. En robots industriales permiten automatizar procesos repetitivos. En maquinaria agrícola, por ejemplo, y equipos médicos, eh, encontramos una gran cantidad de mecanismos de levas. Como podemos ver y determinar, prácticamente cualquier máquina que necesite movimientos repetitivos y muy bien sincronizados utilizan algún tipo de levas. A continuación presentaremos el diagrama de desplazamiento. El diagrama de desplazamiento es el que se muestra en la imagen.
Una vez que conocemos el tipo de levas y su clasificación, el siguiente paso consiste en diseñar el movimiento que queremos obtener. Para ello utilizamos estos diagramas. Este diagrama es una gráfica que relaciona el ángulo de giro y la posición del seguidor. Esto nos indica exactamente cómo se moverá el seguidor mientras la leva gira. Generalmente el movimiento se divide en 4 etapas. La primera es la elevación. Durante esta etapa el seguidor comienza a subir hasta alcanzar su altura máxima, es decir, cuando empieza a trabajar. Después tenemos la permanencia superior. Aquí el seguidor permanece completamente detenido mientras la leva continúa girando. Como su nombre lo dice, queda detenido en la parte de arriba. La tercera etapa corresponde al descenso. En este momento el seguidor regresa poco a poco a su posición inicial, es decir, que va terminando su proceso. Finalmente encontramos la permanencia inferior. Durante esta fase el seguidor permanece nuevamente en reposo antes de iniciar otro ciclo. Este diagrama se podría decir que es muy importante, ya que permite controlar la velocidad y la aceleración del seguidor. Si el movimiento cambia demasiado rápido, aparecerían vibraciones, golpes y desgaste prematuro. Por esta razón, antes de fabricar una leva, siempre se diseña el diagrama del desplazamiento. A continuación, el diagrama analítico. En este diagrama pues veremos cómo se diseña una leva. Existen dos métodos principales. El primero es el diseño analítico, que aquí utilizamos ecuaciones matemáticas para calcular el desplazamiento, la velocidad y aceleración del seguidor. Las variables principales son la altura máxima o carrera del seguidor presentada por la letra H, el ángulo de subida de la leva representada por la letra beta, el ángulo de giro de una leva representado por teta y la velocidad angular representado por la letra omega. Dependiendo del tipo de movimiento deseado, existen diferentes ecuaciones. Una de las más utilizadas es el movimiento armónico simple. Su ecuación de desplazamiento es S es igual a H entre 2 multiplicado por 1 menos el coseno de pi por teta entre beta. El movimiento uniforme, que consta del desplazamiento, velocidad y aceleración, donde S es igual a H sobre beta por teta, velocidad es igual a H por W sobre beta, aceleración es igual a 0. En estas fórmulas se representa S como el desplazamiento de seguidor, H elevación máxima, beta el ángulo de subida de la leva y este se representa en radianes, ángulo recorrido es representado por teta y velocidad angular de la leva es representada por omega. El movimiento armónico simple más las fórmulas son S para desplazamiento es S igual a H sobre 2 por 1 menos coseno de pi de teta sobre beta. La velocidad es igual a beta a v sobre la velocidad es igual a v, que es igual a h por pi por omega sobre 2 veces beta por el seno de pi por teta sobre beta. La aceleración es igual a, que es igual a h por pi al cuadrado por omega al cuadrado sobre 2 veces beta al cuadrado por el coseno de pi por teta sobre beta. El movimiento cicloidal es uno de los perfiles más utilizados en maquinaria de alta velocidad porque reduce muchos impactos. El desplazamiento es representado S igual a H por teta sobre beta menos un medio de pi por el seno de 2 veces pi por teta sobre beta. La velocidad es igual a B igual a H por W sobre beta por 1 por menos el coseno de 2 veces pi por teta sobre beta. La aceleración es igual a 2 veces pi hw al cuadrado sobre beta al cuadrado por el seno de 2 veces pi de teta sobre beta. Para calcular la velocidad se calcula mediante la derivada del desplazamiento y posteriormente la aceleración mediante una segunda derivada. Cuando se requieren movimientos todavía más suaves se utilizan perfiles cicloidales o polinómicos, los cuales reducen considerablemente las vibraciones, como lo mencionaba hace un momento. Bueno, continuamos con el método de diseño gráfico. El método de diseño gráfico es el segundo método. Aquí el procedimiento consiste en dibujar primero el círculo base, posteriormente se divide la circunferencia en diferentes ángulos
Después se colocan las posiciones del seguidor obtenidas mediante el diagrama de desplazamiento. Finalmente se unen todos los puntos mediante una curva continua. El resultado es el perfil definitivo de una leva. Actualmente estos dibujos casi siempre se realizan mediante programas de diseño asistido por computadora o software, que es la presentación que viene a continuación. En la actualidad, prácticamente todas las empresas ya utilizan software especializados para diseñar levas. Entre los programas más conocidos encontramos SolidWorks, Autodesk, Inventor, CATIA, Siemens y MATLAB. Con estos programas es posible construir un modelo tridimensional de una leva. Posteriormente se realiza una simulación de movimiento para observar cómo se comporta el seguidor. También pueden calcular automáticamente velocidades, aceleraciones, esfuerzos mecánicos e incluso detectar posibles interferencias antes de fabricar la pieza. Esto para mí pues se me hace algo muy bueno, un buen avance en la tecnología, ya que pues permite disminuir errores, reduce costos de no estar fabricando y fabricando levas hasta que quede una bien, y si queda mal pues volverla a hacer. También permite optimizar un diseño un poco más rápido, es decir que el diseño se realiza en mucho menor tiempo. Por esta razón, el uso del software se ha convertido en una herramienta indispensable dentro del diseño de mecanismos modernos. Un ejemplo de análisis analítico de una leva de disco es este. Si se desea diseñar una leva de disco que haga subir un seguidor 40 milímetros utilizando un movimiento armónico simple durante un giro de 120 grados, la leva giraría a 300 revoluciones por minuto. Para esto se desea calcular el seguidor, velocidad del seguidor, aceleración del seguidor, cuando la leva ha girado 60 grados, es decir, la mitad de grados. Bien, con esto tenemos que la elevación del seguidor es igual a 40 milímetros, el ángulo de subida es igual a 120 grados, el ángulo analizado es igual a 60 grados, la velocidad de rotación es igual a 300 revoluciones por minuto. Para calcular la velocidad angular se ocupa la fórmula W es igual a 2 veces pi por n sobre 60. Sustituyendo quedaría W es igual a 2 veces pi por 300 sobre 60. W quedaría en 31.42 radianes sobre segundo. Para calcular el desplazamiento se utiliza la ecuación del movimiento armónico simple, que es S igual a h sobre 2 por 1 menos coseno de pi por teta sobre beta. Sustituyendo quedaría S igual a 40 sobre 2 por 1 menos el coseno de pi por 60 sobre 120. Como 60 es igual y entre 120 es igual a 0.5, entonces tenemos que es coseno de pi sobre 2, que es igual a 0. Por lo tanto, S es igual a 20 por 1 menos 0. Y entonces, teniendo así que cuando la leva vaya girando a 60 grados, el seguidor ya recorrió exactamente la mitad de su carrera. Para calcular la velocidad, tenemos la fórmula de V es igual a H por pi por W sobre 2 veces beta por el seno de pi de teta sobre beta. Convertimos el ángulo de subida, 120 grados es igual a 2.094 radianes. Sustituyendo quedaría B igual a 40 por pi por 31.42 sobre 2 por 2.094 por el seno de pi sobre 2. El seno de pi sobre 2 equivale a 1. Entonces, B es igual a 39.47.8 sobre 4.188, determinando así que B es igual a 942.6 milímetros sobre segundo. Como último cálculo tenemos el cálculo de la aceleración. La ecuación es A es igual a h por pi al cuadrado por w al cuadrado sobre 2 veces beta al cuadrado por el coseno de pi por teta sobre beta. Como coseno de pi sobre 2 es igual a 0, entonces aceleración es igual a 0 milímetros sobre segundo al cuadrado. Así obtenemos que los resultados finales de la elevación máxima es 40 milímetros, el giro analizado 60 grados, velocidad angular 31.42 radianes sobre segundo, el desplazamiento 20 milímetros, la velocidad 942.6 milímetros sobre segundo y la aceleración es igual a 0 milímetros sobre segundo.
De acuerdo con estos resultados que obtuvimos, cuando la leva ha girado 60 grados, el seguidor ha recorrido 20 milímetros, es decir, el 50% de la elevación total. En este punto la velocidad del seguidor alcanza un valor elevado de aproximadamente 942.6, mientras que la aceleración es nula. Esto ocurre porque es un movimiento armónico simple. La mitad del recorrido corresponde al instante de en que el cambio de velocidad deja de aumentar y comienza a disminuir. Este comportamiento proporciona un movimiento más suave y reduce las vibraciones y los impactos, razón por la cual este perfil es ampliamente utilizado en el diseño de levas para aplicaciones industriales. En conclusión, el estudio de levas representa una parte fundamental dentro del diseño de mecanismos, ya que con estos elementos mecánicos permiten transformar un movimiento de rotación en un movimiento lineal u oscilatorio, de manera precisa, controlada y repetitiva. Gracias a su diseño, las levas hacen posible los numerosos sistemas mecánicos funcionen con una sincronización adecuada, garantizando que cada componente realice su movimiento en el momento exacto y con desplazamiento requerido. Esta característica se convierte en uno de los mecanismos más utilizados de la ingeniería mecánica, la automatización industrial y el diseño de máquina moderna. A lo largo de este tema, pues se pudo comprender que el correcto funcionamiento de una leva depende de diversos factores, empezando por su geometría, por el tipo de seguidor que se utiliza, el perfil del mecanismo y condiciones de operación. También se observó que existen diferentes tipos de leva como las de disco, las cilíndricas, las de cuña y las conjugadas, cada una diseñada para satisfacer necesidades específicas según la aplicación. Asimismo, se analizaron los distintos tipos de seguidores y de qué manera estos pueden influir en la transmisión del movimiento, el desgaste de los componentes y la eficiencia del mecanismo. Otro aspecto de gran importancia es el uso de diagramas de desplazamiento, ya que constituye la base para diseñar el perfil de una leva. Estos diagramas permiten definir con precisión las etapas de la elevación, permanencia y descenso del seguidor. Además, facilita el control de la velocidad y aceleración durante el ciclo de funcionamiento. Un diseño adecuado para minimizar impactos, disminuir el desgaste de las piezas, reducir vibraciones y aumentar considerablemente la vida útil del mecanismo. Por otra parte, pues los diseños, ¿no? El cómo se realiza una leva. Se demuestra la importancia de las herramientas matemáticas dentro de una ingeniería mediante ecuaciones para calcular el desplazamiento, velocidad y aceleración, permitiendo seleccionar el perfil de movimiento más conveniente para cada aplicación. El uso de movimientos armónicos, cicloidales y polinómicos permite obtener mecanismos más eficientes, silenciosos y seguros, capaces de trabajar incluso a altas velocidades sin, sin comprometer su desempeño. Eh, Finalmente, pues afirmarse que las levas continúan siendo elementos indispensables en una gran variedad de sistemas mecánicos e industriales. Su aplicación en motores de combustión interna, maquinaria de producción, equipos médicos, prácticamente en todo lo que podemos ver que se mueva, ahí estarán presentes las levas. Como futuros ingenieros no nos queda más que pues comprender el funcionamiento y análisis de estos mecanismos, ya que es una base sólida para desarrollar soluciones mecánicas mucho más eficientes y precisas, capaces de responder a las necesidades de la industria moderna y contribuir al avance de la ingeniería mediante la innovación y optimización de los procesos productivos. Pues bueno, con esto estaría concluyendo mi exposición. Espero que sea de su agrado y cumpla con los requisitos. Gracias.